Buenos días amigos, un nuevo encuentro, una cita más para charlar un rato. Yo lo considero ya como si fuera una charla entre amigos, como si nos reuniéramos alrededor de una mesa y comenzáramos a disertar sobre las diferentes situaciones, las diferentes realidades que, a que nos enfrenta la vida a diario, ¿no? Hoy creo que voy a dar mi parecer, aunque seguramente no tendrá mucha notoriedad, porque si estos vídeos fueran dedicados a música de moda o a música actual, a la moda, a la belleza, a algún cotilleo, seguramente tendrían más repercusión. Pero como yo dije desde un principio, me considero humanista y me interesa la gente, y me interesa la sociedad y el bienestar de todos. Pues eso no vende. Venden los sensacionalismos, venden lo que es el último grito de la moda, el deporte. Yo hoy quiero hablar sobre la violencia en términos generales, la violencia que nos está rodeando y que nos está gobernando. La violencia está presente en nuestro día a día. Basta con encender el televisor para que nos asalten imágenes espeluznantes, dignas de cualquier thriller norteamericano. Cosas que la mente humana, por lo menos la de la gran mayoría de la gente, lo tiene catapultado como algo que no existe, algo ficticio, la ficción que está presente en las diferentes películas, ¿verdad? Sin embargo, vivimos violencia a diario. Hay violencia en los hogares, padres contra hijos, hijos contra padres, parejas. Se manifiesta la violencia en la calle, en un autobús, en el metro, en una tienda. Ese antagonismo, esa ira contenida o no contenida muchas veces en los jóvenes que van creciendo en ese ambiente, eso es violencia. La violencia entre un hombre y una mujer, un hombre que conserva los principios machistas y que considera que la mujer es de su propiedad, que la agrede, que le pega, que la golpea, que la humilla. Quizás las lesiones del cuerpo, quizás no, estoy segura, las lesiones del cuerpo se curan rápidamente, pero las del alma, las del espíritu, esas cuesta muchísimo cicatrizar. Y lo digo por experiencia, porque bueno, ¿quién no ha pasado por circunstancias violentas? Violencia psicológica se llama eso. Y la violencia psicológica existe, yo lo aprendí aquí. Es como que 40 años de mi vida estuve sometida a esa violencia psicológica sin yo saber que eso era un tipo de violencia. Lo aprendí aquí. Una psicóloga me hizo ver que yo no podía seguir sometida y tomar como que eso era una cosa normal. No, no es normal. La violencia psicológica no es normal. Todo lo que degrade al ser humano, todo lo que lo humille, todo lo que tire abajo su autoestima, no es normal, claro que no. Bueno, pero ese es un tipo de violencia. Después está la violencia doméstica física, que son ejercidas por aquellos hombres, o algunos casos de mujeres también hay, que se creen que su cónyuge, su pareja, es de su propiedad, y la maltratan, y la persiguen, y la tosigan, y muchas veces las matan. ¿Cuántas víctimas hay de género, como le llaman, que son víctimas, mujeres que mueren a manos de sus parejas? Hombres desquiciados, que no saben aceptar una derrota, que no saben aceptar que el amor se murió, o que ya no quieren estar con él directamente,
o simplemente que bueno, que las cosas se acabaron, porque las cosas tienen un comienzo y tienen un final, como todo. Y hacen de verdugos, matan a sus mujeres y muchas veces hasta a sus hijos, o matan a sus mujeres adelante de sus hijos, creándoles un trauma de por vida. Esos seres están enfermos, yo creo que eso es una enfermedad, y creo que la enfermedad como tal debe de tratarse, ¿no? Hay enfermedades mentales y hay enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma también. A ver, yo creo que la violencia, sea cual sea el tipo de violencia que se experimente, es nociva, es mala y que debe desaparecer, debe de erradicarse, debe de extirparse como si de un tumor maligno se tratara. La violencia se manifiesta en los colegios y eso es lo más triste porque los jóvenes de hoy en día están creciendo bajo esa influencia. En el acoso escolar, en chicos que se creen superiores a otros, que no es que sean inferiores, sino que son simplemente de condición diferente, son más humildes, son más bonachones. No quiere decir que sean mejores ni peores, son iguales, pero estos que se erigen en cabecillas, que quieren sobresalir de los demás a fuerza de su predominancia hacia los que optan por no levantarse violentamente, pues estos se creen superiores y en realidad lo que tienen detrás de sí es una historia violenta. Han sufrido traumas y sufren complejos y lo exteriorizan intentando dominar al prójimo. Es ver que no soy psicóloga, simplemente soy una persona, lo explico así porque es lo que siento y es lo que veo y que no se puede concebir. Pero existe la violencia también de aquellos padres que van a los colegios a agredir a los profesores. Pero eso ya, todo esto forma parte de la cultura general, de la educación. Cuando en una sociedad se pierde el respeto, se pierden los valores, se pierde la ética, la moral, la empatía, la solidaridad, se pierde todo. Porque yo como madre nunca se me ocurriría ir a agredir a un profesor para defender a mi hijo, justificada o injustificadamente. A ver, el ser humano se diferencia de los animales por el don de la palabra, por el raciocinio. Si no lo utilizamos, ¿para qué lo queremos? Si actuamos como fieras salvajes, ¿para qué lo queremos? La violencia se presenta cuando vamos, por ejemplo, en el autobús. Y también es falta de educación, porque yo subo al autobús y digo buenos días o buenas tardes, y por lo general es el señor que está conduciendo, o está tan harto de que lo agredan, que ni siquiera responde, o es mal educado. A ver, es que pasa entre los vecinos. Antes, el vecino, con el tiempo, llegaba a ser parte de tu familia, parte de tus círculos de amigos, porque salías de tu puerta y lo primero que te topabas era un vecino. Y si te pasaba algo, el primero que corría en tu auxilio era un vecino. Yo tengo vecinos de mi infancia que hoy en día son amigos, pero en la actualidad, esa actualidad que me gustaría que mis hijos vivieran, no existe. Porque por ahí vivís 30 años, puerta con un vecino, que por lo general te pasa por encima y no te saluda. Pero ni siquiera por educación. Es que eso es falta de educación, falta de cultura, falta de don de gente, falta de humanidad, falta de solidaridad. Y desde esa base parte toda la violencia. Violencia que muchos utilizan en su aprovecho, ¿vale? Los estados, cuando se tornan en gobiernos realmente irascibles, también están ejerciendo violencia de Estado. Violencia de Estado hasta la conciudadanía, recortando sus derechos,
sus libertades y su vida, porque todas las medidas que tomen los gobiernos afectan a la vida diaria de cada uno, a la vida familiar, al futuro, a las aspiraciones. Si te quedas sin trabajo a causa de una crisis que yo no provoqué, que usted no provocó, pero que fue provocada, expreso, es profeso, para castigar, por decirlo de alguna manera, a la sociedad, pues entonces es cuando eso se torna en violencia. Para mí es violencia que me quiten el pan de mis hijos. Es violencia que no me den trabajo. Es violencia no poder, no sé, comprarle un regalo el día de su cumpleaños. Porque por derecho lo tengo reconocido. Yo tengo derecho a tener una vivienda, un techo digno. Tengo derecho a tener un trabajo, a poder trabajar y a poder percibir un salario justo. Tengo derecho a atenderme en un hospital y a tener un buen servicio. ¿Por qué? Porque lo estamos financiando, porque toda la sociedad lo está financiando. No nos están dando nada gratuito. Todo el Estado se financia con la recaudación de impuestos de la gente. Eso es violencia. Y con esa violencia también hay que acabar. Pero los gobiernos también hacen ejercicio de la violencia cuando se inmiscuyen, por decirlo de alguna manera, en otros estados o en otras naciones, irrumpiendo con batallas de forma violenta, metiéndose en conflictos que quizás no les corresponden, que solamente les guía su afán su ambición, su codicia, su afán de poder, de poderío. Siempre ha sido así en la historia. En la historia siempre, por lo menos lo que hemos leído en la historia, lo que hemos estudiado algo de la historia, siempre ha sido la supremacía de un pueblo sobre otro, el afán de conquista, de engrandecimiento, de atesorar bienes materiales. Hoy en la actualidad es el petróleo. ¿Qué pasó en Irán? La guerra fue ¿para qué? Porque para dominar lo que es el petróleo. ¿Y el petróleo qué es lo que está haciendo? Pues moviendo el mundo, porque no funciona nada en el mundo si no hay petróleo. La energía. Se fabrican guerras. El ser humano ha llegado a instrumentar la guerra de manera tal que sea un negocio de matar, porque los que mueren en una guerra no son quienes crean la guerra, no son los dirigentes, no son los generalísimos, no. Los que van a la guerra son los soldados rasos, los que dan su vida a cambio de ¿qué? De una medalla, de nada, de dejar atrás una familia totalmente desvirtuada. ¿Para qué? Para satisfacer el ego de aquellos gobernantes que vieron en la guerra la posibilidad de enriquecerse a raíz de la destrucción y de la muerte y de la sangre derramada de víctimas inocentes. Esa es una violencia, digamos, legal, porque está amparada dentro de la legalidad, y yo creo que ninguna muerte debe ser legal. Después tenemos otro tipo de violencia, la violencia terrorista, la violencia de sectas, por llamarlos de alguna manera, o de grupos terroristas, que consideran la vida humana, aquellas vidas que no comulgan con sus ideales, con sus principios, con sus creencias religiosas, directamente no las valorizan y les da exactamente igual, llegando a ellos mismos a inmolarse. No les importa matar multitudes, porque tampoco les importa morir ellos. Es como que reciben una especie de lavado de cerebro, los preparan, los educan, de forma tal que les nublan el entendimiento. Está la violencia de los abanderados que matan en nombre de Dios, la guerra santa. No existe la guerra santa.
Si Dios es santo, si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso y omnipotente, Dios no quiere la destrucción, ningún Dios, ni mi Dios, ni Alá, ni ningún otro Dios. Depende, las religiones dependen de quién la interprete, de quién la lea. Y cada cual la interpreta a su manera, a su gusto y gana, a su propio beneficio. Y empieza a ganar adictos. Empieza a ganar masas a quienes convencen a través de inculcarles ideologías o de rigurosas entrenamientos o simplemente a cambio de dinero. El ser humano que se vende por dinero realmente no tiene valor alguno. No de valor de su vida sí que vale, como vale la de todo el mundo. Valores. ¿Cómo yo voy a vender mi vida, mi libertad, mi idiosincrasia por dinero? ¿Qué es eso? Yo no soy una mercancía que se compra o se vende. Mi voluntad no se compra ni se vende. Yo soy un ser pensante y sé que la violencia atrae más violencia y sé que trae muerte y sé que trae dolor y angustia y que queda todo en un terreno yermo. Hay violencia practicada hacia los niños. Eso es lo más triste. La preparación de niños soldados. Un niño tiene que jugar con una pelota, con un balón. Tiene que saltar a la comba. Tiene que jugar con sus compañeros. Pero ¿cómo un niño va a ser preparado para ir a la guerra? Los niños tienen que educarse, tienen que vivir, tienen que ir a la escuela como niños, no como adultos. Está la violencia de aquellos países que utilizan los niños para su propio beneficio, permitiéndoles trabajar en edades muy tempranas, en trabajos insalubres. Es una esclavitud, que esa esclavitud también es violencia. Y se permite. Y existen grandes empresas a lo largo del mundo, de las cuales nosotros vamos a las tiendas y en sus escaparates hay unos modelos preciosos, o hay zapatillas. Y tras de esas zapatillas, tras de esa ropa, de esas camisetas, está el trabajo de niños esclavizados, niños que trabajan por nada, niños que están dejando su salud ahí. ¿Es eso justo? ¿Desde cuándo es justo? Un niño no nace para sufrir esclavitud, ni para sufrir violencia, ni para hacer trabajos forzados, insalubres. Un niño tiene que pasar por su etapa de niño para formarse como persona. ¿En qué cabeza cabe esclavizar a los niños? Los niños son las grandes víctimas, siempre, a lo largo de la historia, han sido las grandes víctimas de la insanía de los políticos, de los conductores, de los líderes políticos. Siempre han sido las grandes víctimas. Son víctimas hasta en un matrimonio que se divorcia. ¿Quiénes son las víctimas verdaderas? Pues los niños, porque sufren el desarraigo, el desamparo, el dolor, la angustia. ¿Por qué no nos paramos un poquito a pensar de que debemos de frenar, poner un stop a la violencia, a toda la violencia? La violencia no conduce a nada. ¿Qué se logra con eso? La satisfacción de que de matar, de acabar con la vida de seres inocentes. Porque los terroristas, por ejemplo, están en contra de los gobiernos. Pues señores, están atentando contra el pueblo no les ha hecho nada. El pueblo es pueblo y nada más. Son personas que tienen derecho a vivir, que tienen derecho a soñar y que nadie tiene derecho a cegarle esa vida, porque ninguna persona de esta tierra tiene derecho a matar a nadie. La vida es libre, vivimos en libertad.
Y no podemos dominar a los demás pretendiendo que sean como nosotros queremos que sean, ni que crean en lo que nosotros creemos. El ser humano es libre por naturaleza, pero mi libertad y mis derechos acaban cuando comienzan los del prójimo. Yo no puedo imponer de la manera de dominio con la que pretenden hacerlo ellos. La violencia debe de acabar, porque está siendo utilizada como instrumento, como lo fue siempre, pero ahora peor, porque ahora lo hacen de forma alevosa, para dominar, para enriquecerse. La violencia no es un negocio, la muerte no es un negocio. Cuando pasan catástrofes naturales, como ha pasado en Ecuador, por ejemplo, vemos que hay mucha muerte, hay muchas víctimas inocentes. Eso no es una violencia, eso es una catástrofe natural. La vida se expira, termina, acaba, porque sucedió una catástrofe como pasó con el tsunami. Pero eso no es violencia. Violencia son los atentados de París o de Bélgica o los que han habido en Egipto. Eso es violencia. Eso da tristeza. Da tristeza que seres humanos vayan en contra de seres humanos. Da tristeza de que no exista un entendimiento entre los hombres. Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a vivir donde quieramos, dentro de un respeto, dentro de unos valores. Yo no le puedo inculcar a mis hijos una religión, no. Yo practico mi religión, yo les hablo, los aconsejo, pero no se las puedo inculcar. Yo considero que ellos son mis hijos, sí, pero no son de mi propiedad. Son libres pensadores y ellos mismos tienen que elegir su camino. ¿Qué pasa con estos terroristas, con estos fanáticos? Quieren inculcar sus costumbres arcaicas, a ver que son arcaicas, que ya han quedado en el pasado. Quieren dominar el mundo. Dominaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres. Palabras que han dicho, las he escuchado millones de veces, teniendo hijos, proliferándose a todo lo ancho de Europa, para supremacía, para en un futuro dominar. A mí me dijeron una vez en una tienda, dice, estaban ataviadas porque no se integran totalmente, son tan cerrados algunos de ellos, que bueno, conservan sus costumbres. Yo cuando emigré me tuve que insertar en una nueva sociedad, acostumbrarme a ella y aceptar, estuviera de acuerdo o no, sus costumbres, sus usos, pero ellos no. Y una vez me dijeron, dice, así como vestimos nosotros, dentro de unos años vestirán ustedes, porque nosotros los dominaremos. Una mujer de a pie, como yo, ataviada, con su sari, con su vestimenta habitual. Ese es el pensamiento que se les inculca. Dominaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres, claro, porque tienen un hijo cada año. Y con el tiempo, esos hijos, a quienes van inculcando sus costumbres, seguramente ocuparán lugares predominantes en la sociedad y es una forma de dominio. ¿No se les ocurrió pensar que lo que pasó en la historia, lo que quedó en la historia es pasado? Quedó atrás. El pasado no regresa. Lo que tenemos es el presente. Ni siquiera tenemos el futuro. Tenemos el presente, el hoy. Y es en eso que tenemos que pensar, para cambiar toda la sociedad mundial. Si acabamos con la violencia, acabaremos con la insanía de la desigualdad. Acabaremos con la supremacía.
con ese afán de supremacía. No se puede crear una guerra para beneficio propio. No se pueden matar miles de personas para beneficio propio. Lo que pasó en las Torres Gemelas, eso fue desastroso. Inocentes, víctimas inocentes que murieron por la insanía de mentes fanáticas. Todo atentado terrorista, toda guerra es injusta. No existe la guerra justa. No existe el altruismo con la guerra y con la violencia. Existimos como seres humanos, somos seres humanos y como tal deberemos actuar. Tenemos un mundo maravilloso y hasta hemos atentado contra la naturaleza. Hemos propiciado el cambio climático. El hombre tiene una inteligencia prodigiosa y se demuestra en las cosas que vemos a diario, en los adelantos de la ciencia. ¿Por qué no utiliza toda esa inteligencia en beneficio propio y en beneficio de toda la sociedad, de la sociedad mundial? ¿Por qué no nos paramos a pensar que la violencia no nos conduce a ningún lado, ni en nuestra vida personal, ni en el de la sociedad? Yo sé que esto no vende, no es mi intención vender nada. Bueno, sí, quiero vender mis libros como escritora, pero eso es un deseo personal. Un deseo personal que también lo es de querer conversar con amigos, de exponer cosas, sentimientos, de aportar un granito de arena para que este sea un mundo mejor, para que nuestros hijos puedan tener un lugar mucho más propicio para desarrollarse, para su vida. Tenemos que vivir todos juntos, estamos destinados a convivir, el ser humano no es para vivir solo. Pues hagámoslo de la mejor manera posible, hagámosles teniendo la mano al prójimo, ayudando en la medida de nuestras necesidades, preocupándonos por cómo está. Y si podemos darle una mano y ayudarle a solucionar sus problemas, a que su vida sea un poquito mejor, ¿por qué no hacerlo? Si en eso reside la vida, en vivir y en dejar vivir, en pararse a pensar y razonar y decir, lo que yo quiero para mí, lo quiero para el prójimo. Y yo no quiero más violencia, yo no quiero más esclavitud, no quiero más muerte, quiero un mundo en concordia, quiero la fraternidad, quiero la unidad, quiero la igualdad, quiero a personas felices para que este sea un mundo feliz. Sobre todo quiero a los niños felices, porque los niños son la base de la sociedad y el futuro de cada uno de los países. Si la infancia crece en un ámbito conflictivo, entre guerras, y restricciones y carencias, eso lo trasladarán al futuro. Y ningún país puede evolucionar, puede recuperarse, puede crecer, si va a estar en manos de personas insatisfechas, violentas, que guardan dentro de sí ira y dolor. Yo creo que es hora de que pensemos, de que recapacitemos y que esta sociedad comience a cambiar. Y puede cambiar si todos nos unimos, si todos nos damos las manos, si nos ayudamos mutuamente. Mientras exista la codicia, la ambición desmedida, la sed de poder, esto no será posible. Pero está en nuestras manos cambiarlo. Solamente nosotros, como seres humanos, podemos cambiar eso. ¿Verdad que sí? Yo quiero un futuro diferente para mis hijos. Quiero un futuro venturoso y prometedor, al igual que todos los padres de este mundo. Sería bueno que lucháramos por ello, por lograrlo. Bueno, creo que he hablado sobre la violencia,
les he dado mi punto de vista. Espero no haberlos aburrido y me gustaría mucho que en el próximo encuentro estuvieran mirándome y escuchándome. Que tengan un buen fin de semana. Buenos días.